Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevo retroceso en el desempleo. Aunque el nivel de desocupación en mayo, revelado hoy por el DANE, es mucho menor al de hace un año, significó un incremento frente a abril de este año. Analizaremos las causas de este panorama con María Claudia Llanes, del BBVA Research. Reforma tributaria con propósitos claros. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó hoy desde la ciudad de Villavicencio las razones por las que se requiere el proyecto de inversión social y dijo que el recaudo que se busca es de 14 billones de pesos. Empezaron los nuevos giros sociales. El Departamento de Prosperidad Social comenzó en las últimas horas a consignarles a millones de colombianos en condición de pobreza los dineros de los programas sociales. Nos acompaña esta noche Pierre García, subdirector de esta entidad, para hablar de todas estas ayudas. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día, sin duda, 15,6%, y corresponde a la tasa de desempleo nacional registrada en mayo aquí en Colombia, según el reporte del DANE entregado esta mañana. En total, en el país hay 3.792.000 desempleados. En las 13 principales ciudades, la desocupación es inclusive mayor, llega al 16,6%. Y al mirar por sexo, el desempleo entre hombres es del 13%, mientras que el desempleo entre las mujeres se dispara al 19,4%. Y es que el informe del desempleo del DANE muestra paradojas, ya que mientras hay avances y se compara con el año pasado, en realidad muestra retrocesos al ver las cifras frente a los meses precedentes, frente a los meses cuando todavía no teníamos pandemia. Para analizar este tema, quiero saludar a la doctora María Claudia Llanes. Ella es economista del BBVA Research para Colombia. Doctora Llanes, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctora Llanes, ¿esta caída en el desempleo sí es real, sí es estructural, sí es una buena noticia o es un tema del efecto base? Porque en mayo del año pasado, cuando estábamos confinados, pues el desempleo fue histórico. Tal vez es el mayor registro histórico que hemos tenido en Colombia, con un desempleo en mayo del año pasado superior al 21%. Sí, Víctor, pues efectivamente la tasa de desempleo de mayo del 2020 fue la más alta en 20 años. Y la caída que se dio en mayo del 2021 con respecto a la del año pasado, pues es de una base muy alta, pero sin embargo, a pesar de que sea un efecto base, sí está mostrando que estamos mucho mejor en términos de mercado laboral con respecto a hace un año. Si uno quiere ver más la dinámica reciente, es decir, si queremos comparar lo que pasó en abril con lo que pasó en mayo, pues sí vemos que la tasa de desempleo se mantuvo estable si le quitamos los efectos estacionales. Y como usted dijo, la tasa de desempleo de abril ya había sido una tasa de desempleo alta con respecto a la que se dio a principios de este año también. En el 2020 finalizamos también con cifras de desempleo, ya cerrando el año por ahí cercanas al 15, al 16%, y ya vemos en los últimos meses cifras también parecidas, 15, 16%. ¿Ustedes pueden de pronto estimar que nos estamos como estabilizando ahí en ese punto del desempleo para que baje, para que baje muco más, sería complicado? Pues sí, lo que estamos viendo, lo que hemos visto en este año, ya vamos casi para el primer semestre de este año, es que el comportamiento de la tasa de desempleo ha sido como muy estable en términos desestacionalizados, pero adicionalmente el comportamiento del empleo ha sido muy lento con respecto a la dinámica que venía del año pasado. Entonces, sí consideramos que pues, hubo una ralentización de la creación de empleo durante todo este semestre, pero nosotros creemos que en adelante va a haber un mayor impulso del empleo. En el segundo semestre del año el empleo se va a comportar mejor. ¿Y eso significaría que podríamos tener en este segundo semestre del año tasas de desempleo que en qué nivel? ¿Por debajo del 15, 14, 13, 12%, que era el desempleo que teníamos antes de la pandemia? Pues nosotros creemos que la tasa de desempleo en este año no va a llegar a los niveles de antes de la pandemia. El nivel de empleo de este año no va a llegar a los niveles de antes de la pandemia. Entonces, digamos, nosotros consideramos que va a tomar más tiempo para que el empleo se vuelva a ubicar en los niveles de antes.
Entonces sí habrá reducción, pero todavía no regresaremos Sí. a niveles prepandemia. El tema de los bloqueos, ¿qué tanto impactó en mayo? Es decir, ¿pudimos tener una tasa de desempleo todavía más bajita si no se hubiesen presentado estos problemas de orden público en Colombia? Pues lo que uno sí ve en las cifras es que tanto abril como mayo presentaron niveles de empleo bajitos, han sido los más bajitos del año y el empleo se ubicó en los niveles que habíamos observado en octubre y noviembre más o menos del año pasado. Entonces, pues sí, debió haber una afectación en el empleo, pues tanto por las restricciones a la movilidad y pues también por las movilizaciones sociales. El DAN explicaba que ya un poco más de 3 millones, más o menos 3.200.000 colombianos recuperaron su puesto de trabajo entre mayo del año pasado y mayo de este año. Todavía quedan muchas personas desempleadas, es decir, mucho empleo por recuperar, no a nivel de tasa de desempleo, sino de número de puestos de trabajo frente a la ocupación que teníamos antes de la pandemia. Sí, digamos, a mayo estamos, si nosotros comparamos con los niveles de antes de la pandemia, a mayo estamos en el 93% más o menos del nivel que había antes de la pandemia. Entonces todavía pues faltan puestos por recuperar. El empleo no ha llegado a sus niveles prepandemia. Aunque estamos en un pico muy duro de la pandemia, pues ya no estamos viendo las mismas restricciones. La economía está mucho más abierta, restricciones que tuvimos en varios momentos el año pasado, inclusive arrancando el mes de abril de este año, con la reapertura de cines, de restaurantes, con menos restricciones. ¿Cómo se va a favorecer la generación de puestos de trabajo, sobre todo en ciertos segmentos muy afectados cuando llega la pandemia y se cierra la economía? Sí, nosotros creemos, como le comentaba, nosotros creemos que a partir de junio más o menos el empleo va a repuntar, va a coger más tracción, precisamente por eso, porque algunas actividades que todavía estaban muy cerradas tienen una mayor apertura, algunos sectores, y adicionalmente, pues nosotros también creemos que el impulso va a venir el regreso a la presencialidad de la más generalizada de la educación y también consideramos que los apoyos que va a dar el gobierno al empleo van a ser generadores de empleo. El segundo semestre del año nosotros consideramos que el empleo va a repuntar, va a tener más tracción. ¿Y por qué si los niños regresan al colegio, a las clases presencialmente, por qué esto podría jalonar el empleo? Pues lo que se ha visto es que lo que se ha evidenciado es que las mujeres principalmente han debido quedarse al cuidado de los niños, en la economía del cuidado, y esto ha hecho que muchas personas, mujeres y hombres, pero principalmente las mujeres, pasen al desempleo y también a la inactividad. Ah, Entonces, que abran los colegios y va a generar un impulso en el empleo. es decir, que en Colombia vimos el fenómeno de, listo, tenemos que enviar a los niños a las casas a estudiar y la sacrificada es la mujer, si tienen trabajo hombre y mujer, la sacrificada es ella para estar pendiente pues, de sus hijos en su educación virtual. Sí, lo que se ha visto es, los estudios lo que han mostrado es que principalmente las mujeres que no son jefes de hogar, o sea, que no son la cabeza del hogar, son las que han salido del mercado laboral para dedicarse al cuidado de los niños. Y no solamente al cuidado de los niños, sino también la mujer es más responsable en esta sociedad de la economía del cuidado. Entonces, ella es la que sale a cuidar a los niños y también a las personas que de pronto necesitan pues cuidados Claro, como claro. las personas viejitas y eso. Sí, 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 los adultos mayores. Sí. ¿Cómo solucionar este tema de esa brecha de género que hay en el desempleo? Porque pues ya veíamos las cifras, las comentaba hace un momento, pero también decía el DANE esta mañana que dentro de esos 3.200.000 colombianos que recuperaron su puesto de trabajo, la mayoría son hombres frente a las mujeres. ¿Cómo desde la política pública se puede generar una mayor empleabilidad entre las mujeres? Pues yo creo, Víctor, que una cosa definitiva y una cosa que se tiene que hacer y que pues que es la apertura de los colegios. Eso es que haya una educación presencial, digamos que esa es una medida de política pública que impulsaría el empleo femenino.
Pues en general también, por ejemplo, los subsidios a la nómina tienen beneficios superiores para las mujeres. Entonces, políticas públicas pueden ayudar en el sentido de dar mayores beneficios a las mujeres, pueden ayudar también a activar el empleo femenino. Ya les vamos a contar a nuestros televidentes un anuncio que hizo hoy el ministro de Hacienda diciendo que la próxima reforma tributaria traerá incentivos para la generación de puestos de trabajo de mujeres por encima de los 40 años de edad. Pero una última pregunta. Fedesarrollo decía hoy en un evento que sí, que la economía se está reactivando. Muchos creen que va a superar el 7% este año el crecimiento del PIB, pero que está creciendo la economía sin generar puestos de trabajo como debería. ¿Ustedes ven lo mismo desde el BBVA? Pues lo que uno también puede decir es que lo que se ve es que la economía también se empieza a activar más rápidamente que el empleo. Digamos, en todo caso también existe un rezago entre la activación de la economía y la creación de empleo, porque pues los empresarios y principalmente el sector formal se demora un poco en hacer sus contrataciones, pues una vez ven que la reactivación sí es firme, digamos. Doctora Yáñez, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias a ustedes. Bueno, ese es entonces el panorama, la radiografía del mercado laboral colombiano hasta el mes de mayo de este 2021. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el balance de las ayudas sociales que ha entregado el gobierno desde que comenzó la pandemia. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, defendió hoy en Villavicencio el proyecto de apoyo solidario o la reforma tributaria o el proyecto de inversión social que se llevará ante el Congreso después del 20 de julio. Escuchemos las razones de por qué es urgente tramitar este proyecto, por qué es urgente que sea aprobado, y también se refirió al tema de cómo incentivar el empleo entre mujeres mayores de 40 años. Veamos. Cómo darle continuidad al programa Ingreso Solidario temporalmente, con el objeto de atender tantas familias que necesitan de ese ingreso para sortear sus necesidades básicas. Cómo renovar de nuevo por un periodo de 6 meses el programa de apoyo al empleo formal, o sea, el subsidio a la nómina para que beneficie a los sectores empresariales que especialmente lo necesitan, micro, pequeños empresarios, pequeños comerciantes, tenderos. Se necesita hacer ese esfuerzo adicional. Cómo apoyar el interés de los jóvenes. Me reuní con los jóvenes del departamento y de la región, muy interesados en darle continuidad como política de Estado al programa de matrícula cero para los más vulnerables y tener incentivos para que puedan ingresar al mercado laboral, cubriendo parte de los costos de seguridad social por un periodo de tiempo para tener experiencia laboral. Pero hemos decidido también que en esta conversación es muy importante el incrementar ese beneficio a mujeres mayores de 40 años que perdieron su empleo, que han sido víctimas o afectadas por el impacto de esta pandemia. Allí también se necesita cubrir parte de esos costos de seguridad social. Creo que el propósito de este proyecto de inversión social tiene que ser primero lo social, pero hay una línea de consenso adicional. No se afecta ni a las clases vulnerables ni a la clase media. No se toca el IVA. No se toca el impuesto a las pensiones, no se toca tampoco el aumento en la base de personas naturales en impuesto de renta. Todos estos puntos serán incluidos en la próxima reforma tributaria. Y es que las ayudas que el gobierno está entregando a millones de colombianos de escasos recursos siguen siendo muy, pero muy necesarias, porque la economía pues todavía no se ha reactivado plenamente. Ya vimos las cifras de desempleo. Por eso le quiero dar la bienvenida al doctor Pierre García, subdirector general del Departamento de Prosperidad Social. Doctor García, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Estamos acá escuchando con atención los anuncios del Ministerio de Hacienda y pendiente de hacerle nuevos anuncios desde Prosperidad Social a todos los colombianos. Bueno, ¿me tiene alguna chiva? ¿Cuál es? Yo le iba a preguntar otra cosa, pero si tiene algún anuncio nuevo, aquí estamos firmes para escucharlos. Siempre son buenas noticias las que salen de Prosperidad Social, Víctor, porque pues además de que somos la entidad más cercana a los colombianos, estamos jugando un papel fundamental en ayudar con nuestras transferencias monetarias, con nuestros auxilios a la gran mayoría de las familias más vulnerables del país, y entonces pues tenemos
la satisfacción de decirles que estamos ejecutando en este momento el pago número 15 del programa de ingreso solidario que reciben más de 3 millones de familias colombianas. Estamos también ya haciendo los desembolsos de los pagos de Colombia Mayor y ahora en el mes de julio haremos nuevos anuncios con las fechas precisas de las otras transferencias monetarias que tenemos. Yo creo que eso es una gran noticia. El gobierno del presidente Duque siempre adelante con la mayor inversión social de la historia. Estamos llegando a 8.4 millones de familias de 14 que tiene el país. Entonces, si ustedes hacen las cuentas, llegamos a más de la mitad de los hogares colombianos con los auxilios y programas que tiene Prosperidad Social por la decisión del presidente Duque de darle una mano a los colombianos en tal vez el momento más difícil de la historia reciente del país. Doctor García, pues el gobierno nacional entrega muchos subsidios, hay subsidios de vivienda, hay subsidios para las empresas, el PAEF, pero ¿cuáles son esos subsidios que se canalizan a través de Prosperidad Social? Y ya hablaremos uno por uno. Bueno, Prosperidad Social tiene 5 programas de transferencias monetarias, tanto condicionadas como no condicionadas, lo que conocen los colombianos como los subsidios. Entonces tenemos como programa estrella el presidente Duque el ingreso solidario, que ya lo dije hace unos minutos, va en su pago número 15. Tenemos el programa de Familias en Acción, ya bien conocido por todos los colombianos. Tenemos el programa de Colombia Mayor, que es el apoyo a los adultos mayores, a nuestros abuelos, nuestra población de edad adulta. Tenemos el programa Jóvenes en Acción y tenemos otro programa también creado por el gobierno del presidente Duque, que es el de la compensación del IVA o conocido como devolución del IVA. Esos son los 5 programas que tiene Prosperidad Social para apoyar a los hogares más vulnerables con auxilios monetarios. Doctor García, Ingreso Solidario, que es el programa bandera, como dice usted, y que llega a 3 millones de hogares colombianos que nunca antes habían recibido un subsidio. En la mente de los colombianos y sobre todo de esos beneficiados estaba el tema de que ese programa tenía fecha de vencimiento en junio, es decir, que este giro 15 era el último. Pero el ministro de Hacienda hace unos días buscó la plata debajo de las piedras, encontró en el presupuesto nacional algunas eficiencias, bueno, en fin, encontró presupuesto adicional para extender este programa. ¿Hasta cuándo y más o menos los colombianos beneficiados cuándo podrían volver a recibir giros? Pues Víctor, primero ratificar que este es un programa extraordinario creado por decisión del presidente Duque para atender un problema que se evidenció cuando empezó la pandemia, que fue la pérdida de capacidad de ingresos de muchos hogares y el aumento de las cifras de pobreza en el país. Entonces hubo una clara decisión de buscar un programa que pudiera ayudar a millones de familias y ese programa se llama Ingreso Solidario, llega a 3 millones de familias. Estamos en el pago número 15, el programa inició en marzo del 2020 y estamos ejecutando el pago del mes de junio, son 160.000 pesos que llegan a las familias y como usted bien lo dijo, Víctor, y lo dijo el ministro de Hacienda, hemos asegurado los recursos, como lo anunció también el presidente de la República, para garantizar el pago número 16, mes de julio, y número 17, mes de agosto. Pero ya inicia también una discusión con el Congreso de la República para poder ojalá, darles buenas noticias a esas familias y que el programa tenga continuidad por lo menos por el 2021, pero esos son anuncios que vendrán más adelante, Víctor. Porque eso está incluido, ¿no? En la extensión del ingreso solidario está incluido en la reforma tributaria o será incluido en el proyecto. Hace parte del paquete social porque es el compromiso del gobierno nacional de poder seguirle dando ese apoyo económico a las familias, sobre todo en este momento que tanto lo necesitan. Entonces, de momento reciben ingreso solidario hasta agosto y dependerá del futuro de la reforma tributaria. Colombia Mayor, ¿cuándo arrancaron los giros? Colombia Mayor es un programa que viene ya de un tiempo atrás, que tiene 2 componentes. Un pago de 80.000 pesos que venían recibiendo los adultos y por la decisión del presidente Duque también para atender los problemas de la pandemia se le sumó un aporte extraordinario de otros 80.000 pesos. Por lo tanto, Colombia Mayor está dándole 160.000 pesos a cada beneficiario en este momento y el último aporte de esa cuota extraordinaria está programado para este mes de junio, que es el último pago que se ejecuta y estamos hablando que hay un beneficio que lo reciben 1.703.000 familias, 1.703.000 adultos mayores en Colombia en este momento. ¿Colombia Mayor tiene fecha de vencimiento como ingreso solidario?
No tiene fecha de vencimiento el aporte extraordinario. Eso es importante, esa precisión, Víctor, tiene razón. El programa venía haciendo un aporte de 80.000 pesos a cada beneficiario y se le sumó un aporte extraordinario de otros 80.000 pesos. Es el componente extraordinario el que tiene una vigencia ya definida, pero de resto el programa continuará hacia adelante para seguir apoyando a esta población vulnerable. Otro programa es la devolución del IVA a las familias más vulnerables. Desde el año pasado nos decían que la idea era como duplicar el número de beneficiarios de este programa. ¿Cómo van con estas entregas y qué anuncios hay al respecto? Bueno, en este momento hay 2 millones de hogares que están recibiendo la compensación del IVA y es una cuota de 76.000 pesos que se hace a través de operadores financieros y esos recursos ayudan a estas familias que son además hogares que por lo general no están incluidos en otros programas, entonces es un apoyo importante. Es decir, porque muchas personas que estaban recibiendo ingreso solidario tuvieron como una especie de problema en los últimos meses porque también empezaron a recibir la devolución del IVA. Es decir, ¿pueden recibir ambos programas? Se ha hecho un gran trabajo para depurar las bases porque algunas, y esto ahora con mucho gusto lo podemos explicar, que es muy importante y aprovecho para hacer este anuncio a los televidentes y es para todos los hogares que quieren entrar en las nuevas convocatorias de Familias en Acción y en el programa en su fase 4 que inicia el año entrante, es muy importante que se dirijan a las oficinas del SISBEN de sus respectivos municipios para que les hagan la encuesta SISBEN 4. Y ahora respondiendo a su pregunta, Víctor, en el momento en el que se van depurando las bases de datos, pues son bases de datos algunas que vienen desde el 2012, otras desde más atrás, pues es normal que hayan habido errores en los cruces o que hayan habido beneficiarios que recibieran beneficios que no deberían haber recibido, pero estos casos son mínimos y se ha hecho una gran labor por depurar estas bases y por asegurar que la plata llegue a los hogares que más lo necesitan. Y entonces, para responder también su pregunta, la intención del programa Ingreso Solidario es que sea una atención y una ayuda para los hogares vulnerables que no reciben otro de los programas del Gobierno Nacional, como sean Familias en Acción, como son Colombia Mayor o también, por supuesto, como la devolución del IVA. Pero, doctor García, toca usted un punto muy importante y hay mucha gente confundida. Si no actualizan el SISBEN, ¿es posible que dejen de recibir todas estas ayudas de las que usted me está hablando? Es muy importante ese mensaje y por supuesto que en ningún momento queremos asustar a ningún televidente, por supuesto que no. La idea del Gobierno Nacional es avanzar en crear un sistema que pueda atender todavía a más personas y sobre todo a las personas que necesitan estas ayudas, porque pues hay muchas historias, uno escucha a veces que hay personas que por las bases de datos antiguas han mejorado su condición financiera y entonces reciben un beneficio o un subsidio que no deberían. Pero gracias a la decisión del Gobierno Nacional estamos trabajando para que haya una mejor focalización, o sea, que podamos realmente escoger a las familias más necesitadas a través del SISBEN 4 y esto nos va a poder permitir que identifiquemos con mayor precisión a hogares en condición de pobreza extrema, de pobreza moderada y nuevos factores muy importantes, la inclusión de las madres gestantes y también la inclusión de menores con discapacidad. Y esto pues para aumentar también el enfoque territorial del programa y que hayan incentivos diferenciados por regiones, porque no es lo mismo un aporte para una familia y un hogar en Bogotá que lo es para una familia y un hogar en el Caquetá o una familia y un hogar en el departamento de Nariño. Entonces tenemos que tener, digamos, esa capacidad de ajustar para ayudarle a más familias. Entonces es muy importante que las personas sepan que deben acercarse a las respectivas oficinas del SISBEN en sus municipios para que les hagan la encuesta de SISBEN 4. Va a haber un periodo de ajuste de 16 meses que inició ahora en abril de 2021 y va hasta agosto de 2022. O sea, hay tiempo para hacer esta tarea, pero es muy importante que las personas se hagan esta nueva encuesta porque el Gobierno Nacional toma una decisión de incrementar el programa y poder así, a partir de agosto del año entrante, darle un apoyo a 2.4 millones de beneficiarios. Muy importante. Pues, doctor García, muy interesantes estos anuncios. Seguiremos pendientes entonces de las transferencias a los más vulnerables del país y de qué ocurra también con la reforma tributaria, porque dependiendo de ese nuevo ingreso se mirará si permanecen en el tiempo muchos de estos programas. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Feliz noche. No, Víctor, a usted muchas gracias.
Estamos hablando entonces de programas sociales. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos la historia de un empresario colombiano que se hizo millonario en Chile y que hoy vuelve a ser noticia. Todo en la movida empresarial. Ya llega Juan Fernández. Regresamos a Signo Pesos. El sector constructor del país recibió como una excelente noticia el anuncio de que se construirá la segunda línea del metro en la capital del país en los próximos años. Sandra Forero, presidenta de Camacol, explicó así las bondades de este anuncio. Veamos. El anuncio de la segunda línea del metro es una gran noticia para Bogotá, no solo por lo que implica para la movilidad de los bogotanos y con eso el mejoramiento de su calidad de vida, sino todo lo que trae un proyecto de estas dimensiones para una ciudad más moderna, una ciudad con más espacio público, con proyectos de densificación, una ciudad con desarrollo urbano ordenado. Esto complementa un proyecto que ya arrancó, que ya dejó de ser un sueño. Y por lo tanto, no es solo una buena noticia desde el punto de vista de ciudad, sino también lo que implica de desarrollo social y desarrollo económico. La generación de miles de empleos, la demanda de insumos de los 36 subsectores que representamos en Camacol. En fin, es una muy buena noticia, no solo para los bogotanos, sino también una gran noticia para los colombianos. Y llega, como siempre, a esta hora de la noche, Juan Fernández con información de las empresas y del mundo de los negocios. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Chile está viviendo una de las movidas más intensas de los últimos años y que involucra a uno de los millonarios de ese país llamado Álvaro Sayé. Con negocios entre ellos o múltiples sectores, los bancos. Sayé decidió que su firma Corp Group Banking se acoja a la ley de quiebras en Estados Unidos, que entre otras posee su grupo el 26% de las acciones de la filial chilena del Banco Itaú. Esa decisión de irse a quiebra tiene que ver con los malos resultados del banco y el incumplimiento de pagos a raíz de la emisión de un bono de $500 millones y otras deudas por más de 800 millones. Esa es solo una de las unidades de Sayé, pero también tiene negocios de centros comerciales, supermercados, medios de comunicación. Y si bien la fortuna de Sayé ha venido cayendo desde hace algún tiempo, en 2018 se calculaba en unos $3.200 millones, hoy anda por los $1.800 millones, sigue siendo uno de los mayores o más grandes millonarios de Chile, el sexto para ser más precisos. Muy interesante, Juan. Pero ¿por qué no nos cuenta más sobre la historia de Sayé? Pues fíjese que yo le hablo de Sayé precisamente porque él es colombiano y creo que pocos se refieren a eso. Nació en Villanueva, en Guajira. Su familia es de origen árabe, eran inmigrantes. Su padre decidió irse a Chile años después de su nacimiento y allá montó una tienda que vendía desde ropa hasta electrodomésticos con el nombre de Casa Sayé. Ese negocio le dio a su familia la oportunidad que estudiara administración de empresas en la Universidad de Chile. Sayé ha hecho una gran fortuna en ese país junto con otra familia, la Edwards, para concentrar buena parte de la propiedad en la prensa escrita del país a través de diarios como La Tercera, La Cuarta, ¿Qué pasa?, emisoras de radio y un canal de televisión. Pero su fortuna realmente la hizo con negocios financieros como el grupo Corp Banca, que recuerde fue el que compró por allá en 2012 el Helmet Bank en Colombia. Y hoy, pues el escándalo de Sayé en Chile tiene que ver con denuncias sobre cómo habría usado ingresos de Corp Group Banking como caja pagadora del resto del grupo, según acreedores de la compañía. Y esta, pues Víctor, la movida de hoy sobre este pleito en Chile de Álvaro Sayé. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.748 pesos con 50 centavos. Cayó 8 pesos con 17 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 0,49%. Se ubica por encima de los $75 por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó para mañana en promedio a 1.460.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,65%. Acción más valorizada, la del Grupo Aval, con una ganancia de 6,45%, y la acción que más cayó fue la de Conconcreto, que tuvo un retroceso de 7,89%.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Cumbia, una compañía colombiana de software que diseña aplicaciones y soluciones para Google, Motorola, Facebook y otras muy reconocidas multinacionales, tiene disponibles 100 ofertas laborales. Las vacantes son para el desarrollo de software, por lo que los interesados deben preferiblemente ser ingenieros de sistemas y afines, aunque no es obligatorio haberse graduado en estas profesiones. Los interesados deben postularse y enviar su hoja de vida a la página web de Cumbia, que ustedes están viendo en este momento en pantalla. 2 días después, Cumbia les responderá si su perfil se ajusta o no a los requerimientos para estos cargos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerden, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.